Hola, estamos en nuestra semana número 2 del día, jueves de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura será en el libro de Marcos, capítulo 5, los versos del 1 al 20. Y nuestro devocional estará en Marcos 5, los versos 19 y 20. Vayamos a nuestras citas. Y dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Palabras claves: no se le permitió. Cuán grandes cosas. Vete, cuéntales, misericordia, el Señor, Jesús, maravillaban. El estudio dice que fueron al otro lado del mar, con los Gadarenos. Vemos que hablan de un hombre de Gadara que tenía un espíritu inmundo. Nos informan que estaba así desde hacía ya tiempo. También dice que moraba entre dos tumbas y que tenía ya tiempo viviendo aquí, que tuvo cadenas y grilletes, pero que ellos no pudieron contenerlo porque las rompía, las despedazaba, que estaba solo porque nadie podía contenerlo. Su presencia, su imagen, estaba desnudo, de muy mal parecer, y fuera de sí. Se golpeaba él también con las piedras hasta causarse daño. También dice que cuando vio a Jesús corrió y se arrodilló ante él,
que tenía una legión dentro de sí, que lo atormentaba día y noche, que pensaba que tenía algo Jesús contra él. Por eso estaba ahí. También nos informa que la legión le pidió que los dejara ir al grupo de cerdos cuando dejaran, porque Jesús le decía a la legión que dejaran ese cuerpo. Y la legión le pidió que le permitiera que fueran al grupo de cerdos y se metieran al grupo de cerdos. Y estos cerdos después corrieron y se precipitaron por el despeñadero hasta ahogarse. Vemos que era un hombre que había perdido todo. Perdió su familia, su libertad, su cordura. Era prisionero de esta legión. Y fue Jesús quien lo liberó, permitiéndole una vida nueva. En los versos del 19 al 20 vemos cómo este hombre quería permanecer al lado de Jesús. Tenía gratitud hacia él. Pero Jesús le dijo algo, le encomendó algo, que fuera con los suyos, que testificara. Y luego les dijera de cómo fue sanado. Y por misericordia de Jesús, vive. Vimos que empezó a hablar y cómo la gente se maravillaba del acto de Jesús. Podemos reflexionar en todo esto, de cómo todo esto cambió a esta persona. A esta persona la sacó de las tinieblas en la que vivía, de esa prisión en la que estaba, y lo trajo a la luz. Y permitió que esa luz brillara dentro de sí, que Jesús brillara y viviera a través de él y diera a conocer este mensaje de lo que Jesús hizo en su vida. Y tal vez eso es lo que nos llama y nos hace reflexionar, porque Jesús nos ha transformado a todos de diferentes formas y nos ha cambiado, nos ha sacado, nos ha liberado de diferentes situaciones, y necesitamos hacer brillar todo eso que ha hecho por nosotros en nuestra vida. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Por Claudia Sosa. ¿Recuerdas ese momento cuando Dios te encontró? Cuando Jesús se reveló a tu vida, cuando el Espíritu Santo abrió tu mente y espíritu y pudiste aceptar tu condición de pecado y tu necesidad de salvación en Jesús. Los testimonios son muy variados y quizá tu historia con el Señor no sea tan dramática e impactante como la del hombre de Gadara. Pero una cosa es cierta: el pecado es cosa horrible y no solo transforma, sino que deforma al ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. En este pasaje de Marcos leemos que el gadareno, en una condición deplorable, desnudo, sin familia, a la intemperie y refugiándose en los sepulcros, lastimado por su propia mano, incapaz de descansar por el tormento de los demonios. A su condición de pecado, inherente a cada ser humano, se sumaba y agravaba la posesión, el dominio de una legión demoníaca. Mas el poderoso llega a este pecador y al que Cristo libera. Libre en verdad. Encuentro a mi Señor Jesús yendo hacia este varón. Es Él quien da siempre el primer paso para buscar al perdido, a un espíritu inmundo que ya había resistido todo intento de salvación y ayuda humana. A Jesús siendo Dios y teniendo autoridad sobre el mismo Satanás, y aún éste se postraba a él. Bien dice la Escritura que toda rodilla se doblará ante Jesús. A Cristo, cumpliendo su misión, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61, 1, 2. Lucas 4, 8. Veo a un hombre transformado por el poder de la palabra.
sentado, vestido, en su cabal juicio. Observo que el poder de Dios, lejos de causar admiración y alabanza, puede causar miedo y rechazo en corazones que no quieren rendirse a Cristo. La transformación del Gadareno fue total y dio por fruto un espíritu agradecido, un espíritu y una vida dispuesta a seguir a Jesús, a pesar del rechazo de otros y de la resistencia de muchos. La vida realmente transformada por Cristo resulta en una vida verdaderamente agradecida, que por tanto busca obedecer y con ello agradar a Cristo, haciendo todo para su gloria. Nuestro primer campo de trabajo es en medio de la familia, amigos, trabajo. Ahí es donde debemos mostrar y contar qué es lo que ha hecho Cristo con la vida destrozada que teníamos y que hoy es diferente gracias solo a Él. A veces es más difícil ahí que en ningún lado. Sirvamos con gozo. Contar de la misericordia del Rey es mi deber, mi honra, mi propósito. Jesús es Dios compasivo, lleno de misericordia, que va en nuestra búsqueda y nos encuentra ahí en nuestro pecado. Su gracia nos limpia de una vez y para siempre. Amén. Gracias, Dios los bendiga.